Muy bien, pues buenos días. Estoy muy contento de veros a todos aquí. Cada vez más el auditorio se va llenando y el coro que acompaña también en la alabanza pues es mayor. Y es una alegría poder escuchar más voces uniéndose a la alabanza en esta mañana. Para aquellos que nos visitan por primera vez, pues estamos con una serie que nosotros llamamos aquí en Parque Este del verano, donde estos días, estos meses de verano, pues nos centramos en un tema concreto y estamos hablando de las parábolas de Jesús. Decíamos que las parábolas son comparaciones de circunstancias o situaciones de la vida normal de la gente, o también de circunstancias de la naturaleza. Jesús tomaba una higuera y a través de señalar a esa higuera, pues traía una verdad espiritual que se podría aplicar a la vida de la gente. Gente sencilla que entendía muy fácilmente aquello que Jesús quería enseñar. Ya llevamos algunas parábolas y vamos ahora a abordar la que nos tocaba hoy, ¿de acuerdo? Y yo empiezo de la siguiente manera. ¿Qué os parece? Un padre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo respondió: no, padre, no iré. Pero luego arrepentido fue y trabajó. Acercándose al segundo, le dijo de la misma manera: querido hijo, ve a trabajar en mi viña. Sí, padre, claro que sí, iré. Pero luego no fue. ¿Cuál pensáis de los dos, dice Jesús, que hizo la voluntad de su Padre? Bien, luego vamos a hacer una encuesta, pero esta es la historia. Mirad, él sigue diciendo, Jesús, lo siguiente. Dijeron ellos, respondieron, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, esta es una parábola muy interesante. No es tan fácil como parece a simple vista la interpretación o el significado que Jesús quiere darle, pero vamos a ir a ello a ver si lo conseguimos. En primer lugar, trata de un padre que tiene 2 hijos y envía a esos hijos a trabajar en su viña. Uno le dice que no quiere ir, de una manera muy rotunda, no voy, y luego se arrepiente y va. Y el otro dice que va, pero luego no va. Y Jesús hace la pregunta a la gente que le está escuchando: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos ya responden y dijeron el primero, el que dice que no, pero luego se arrepiente y va. Bien, ahora yo os pregunto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El que piense que el primero, que levante la mano; el que piense que el segundo, después, que levante la mano; y el que piense que ninguno de los 2 hizo realmente la voluntad del Padre, pues que levante la mano. Vale, ¿quién pensáis que hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no y luego se arrepintió y fue? ¿Sí? En segundo lugar, el que dijo que sí, pero luego realmente fue no hizo la voluntad del Padre, ¿de acuerdo? O ninguno de los dos. O ninguno de los dos realmente hizo y cumplió con el deseo del Padre. Bien, vale, hay diversidad de opiniones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver acerca de esto, ¿no? Esta parábola, para entender las parábolas, hemos dicho siempre que tenemos que leer el contexto, porque las parábolas no surgen en el vacío, no surgen porque sí, sino hay algo que está pasando y Jesús, pues para enseñar de una manera muy didáctica, pues utiliza un ejemplo y utiliza una parábola. Entonces, para entender las parábolas hay que leer lo que hay antes. ¿Por qué surge esa parábola, no? Entonces dice que esta parábola se da en medio de una discusión que Jesús tiene, está en el contexto del pasaje, con los ancianos y con los sacerdotes de Israel. Podríamos decir que la gente más importante en el ámbito religioso de Israel en ese tiempo estaban ahí cerca de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Dice el texto que nos da contexto acerca de por qué esta parábola, que cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado a ti esa autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago lo que estoy haciendo, hago estas cosas. Y la pregunta era la siguiente: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo
o de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen respeto por Juan y tienen a Juan por profeta. Y entonces pues respondieron a Jesús y le dijeron, pues no lo sabemos. Para evitar así, ¿de acuerdo?, quedar mal con nadie. Querían quedar bien con todos. Pues no lo sabemos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. vemos que Jesús a veces dice, bien, pues yo tampoco lo voy a decir. Pero sí que les pone una parábola. Entonces, esa pregunta, que con qué autoridad hace estas cosas, pues viene porque acaban de ver estos principales, estos ancianos, estos sacerdotes, acaban de ver que Jesús ha entrado de una manera triunfal en Jerusalén, ha entrado en el templo, ha cogido un látigo y ha echado del templo a todos los que comerciaban dentro de él. Y eso es algo, si lo pensamos bien, es algo bastante valiente. Entrar dentro del templo, del dominio de los sacerdotes y que habían consentido ese comercio dentro del templo y empezar a echar ahí a todos los comerciantes del templo. Y digo, bueno, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Quién te ha dado permiso a ti para hacer eso? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así que después de ver que Jesús hace eso, pues le preguntan, ¿no? Y Jesús, como hemos visto, responde con otra pregunta acerca de qué es lo que pensaban ellos acerca del ministerio de Juan, si era de Dios o si era de los hombres. O sea, si contaba con el apoyo de Dios o si no contaba. Claro, entonces esa respuesta también, como decía, que esta gente era muy política. ¿Sabes? Como hay tanta gente que no quiere quedar mal con nadie, y entonces, si le digo esto, o sea, es que enrevesado, ¿no? Si contestamos así, nos va a decir, pues no le decimos nada, ¿no? Entonces Jesús pues también no les dice, no les da la respuesta, pero sí les da esta parábola, ¿no? Cuando dice, pero yo os digo. Esta parábola, por lo tanto, también cuando vemos el contexto, está en lo que se llama una trilogía, lo mismo que El Señor de los Anillos, ¿no? Que son varias películas, una trilogía, son 3 películas, pues esta parábola forma parte de una trilogía de 3 parábolas que van todas juntas. Esta es la primera, después viene la parábola de los labradores malvados, y después viene la parábola de los invitados a la fiesta. Aquella fiesta de bodas, el padre invitó a la gente a venir a la fiesta, pero no quisieron, tenían excusas, tenían otras cosas mejores que hacer. Entonces el padre de la novia dijo, pues bueno, pues salís por los caminos e invitar a todo aquel que está por ahí, que venga a la fiesta y disfrute de ella. Por lo tanto, las 3 parábolas son dirigidas, como decíamos, están en el Evangelio de Mateo, y Mateo fue un libro escrito para judíos. Y estas 3 parábolas lo que están haciendo es señalar la incredulidad y el rechazo que estos dirigentes religiosos, que tenían que haber aceptado a Jesús los primeros, pues le rechazan. Así que esas 3 parábolas lo que hablan es del rechazo de los judíos, de aquellos que deberían haberle aceptado en primer lugar, pues son los primeros que le rechazan, ¿de acuerdo? Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Así que está en ese contexto, y así que ahora vamos a ver la parábola, y es bueno identificar los elementos que aparecen en esa parábola. En primer lugar aparece el Padre. ¿A quién representa el Padre? A Dios. El Padre es Dios, ¿de acuerdo? Que tiene una viña. En primer lugar, el Padre es Dios. Los hijos, en este caso, son el pueblo de Israel, pero dividido entre los que han aceptado a Juan el Bautista como profeta y entre los que le han rechazado, porque Jesús mismo habla que de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que vosotros al reino de Dios, porque sin ser gente religiosa, después se arrepintieron y creyeron. Y ahí va el tema de los 2 hijos, ¿de acuerdo? Se arrepintieron y creyeron. Así que está representando dentro del pueblo de Israel 2 respuestas que hay al Mesías, a Jesús, al Evangelio y a la voluntad del Padre en la persona de Jesús. Así que la viña, ¿qué es la viña? ¿Qué será la viña? La viña es el reino de Dios, los intereses de Dios, las cosas de Dios. Dios llama a sus hijos a trabajar en su viña, que sería su obra, ¿de acuerdo? La viña es importante. Otro elemento que aparece aquí es el trabajo. Les pide el Padre, Dios les pide a sus hijos que trabajen, que vayan a trabajar en su viña. Hay cosas que hacer, que Dios desea que sus hijos hagan, ¿no? Y aquí hay finalmente una respuesta. El uno dice que no,
pero luego sí, y el otro dice que sí, pero luego es no. Así que la respuesta que podemos dar también a aquello que Dios nos pide. Así que esos son los elementos, y con esto lo que Jesús está haciendo es confrontándoles realmente, porque le están rechazando, están cuestionando su autoridad, como rechazaron también la autoridad de Juan el Bautista, aunque es cierto que otros creyeron, como los publicanos. Por eso dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos por lo menos, sin ser religiosos, cuando escucharon el mensaje se arrepintieron y creyeron. ¿Vale? Así que vamos ahora ya, viendo esos elementos que aparecen en la parábola, vamos a ver aquí en primer lugar el Padre. El Padre hemos dicho que es Dios mismo, y se acerca al primero de sus hijos y les pide que vayan en este caso a trabajar a su viña. Así que lo que Dios quiere es que sus hijos vayan a trabajar en su viña. Y vemos aquí la respuesta que estos hijos dan al deseo del Padre. El primer hijo le dice, no quiero. O sea, cuando alguien te dice en la cara, pides algo y te dice, no quiero. Bueno, pues eso es duro para un padre, ¿no? Pero el primero es así, es literal. Él es claro, le dice al padre que no quiere ir a trabajar en la viña. Pero después, arrepentido, pues fue. Bien, ¿a quién representa este primer hijo? Como he dicho, representa a los publicanos y las rameras, que estos no eran religiosos. Estos no iban al templo, no ofrecían sacrificios, no guardaban la ley, no creían en Dios, para que me entendáis, ¿no? No eran el grupo del que se cabía esperar, o del que se esperaría fe, arrepentimiento. ¿De acuerdo? Pues este primer hijo es el que dice que no, como los publicanos y las rameras estaban diciendo que no querían a Dios en sus vidas, que querían vivir su vida como ellos querían, ¿de acuerdo? Pero luego, cuando escuchan a Juan y cuando escuchan a Jesús, se arrepienten y van. Se arrepienten y obedecen, ¿de acuerdo? Así que representan a todas aquellas personas que viven de espaldas a Dios, que no tienen a Dios como cosa importante en su vida, como el primero en su vida, pero después escuchan a alguien, un testimonio, una predicación, lo consideran, lo reconsideran, y le están diciendo a Dios que no, desde que nacieron hasta ese momento, como es la historia de muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, antes de arrepentirnos, antes de convertirnos, le estábamos diciendo con nuestra vida a Dios que no. Pero después de escuchar el Evangelio, pues lo reconsideramos y dijimos, pues sí, y nos arrepentimos y fuimos a la viña, ¿de acuerdo? Así que representan a estas personas que no querían obedecer a Dios, pero terminan arrepintiéndose y creyendo. Responden al mensaje de Juan el Bautista y también están respondiendo al mensaje de Jesús. Por eso dice Jesús que estos, de los que no se esperaba fe, pues estos son los que se han arrepentido y han demostrado fe. Bien, el segundo hijo le dice, sí, Señor, pues voy, pero luego no fue. ¿A quién representa este grupo? Pues ya al otro, a estos que son líderes religiosos, que están con Dios en la boca todos los días, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero luego, en realidad, nada de nada. Cuando Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, estos representan a aquellos que se suponía que Dios estaba primero en sus vidas, que iban a ser obedientes a Dios, que iban a arrepentirse ante la predicación de Juan el Bautista, que iban a aceptar a Jesús como el Mesías. Era de esperar que fueran ellos, los religiosos de Israel en ese tiempo, pero están diciendo sí a Dios, pero luego, de acuerdo, realmente no van, no se arrepienten, no se arrepienten. Y así que Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron en el primero, pero realmente ellos no fueron de los que se arrepintieron. ¿Me entendéis lo que? No, pues vemos que, hombre, comparando el uno con el otro, pues es mejor, aunque luego te arrepientas, pues al final haces lo que tenías que hacer. Aunque primero dijiste que no. Y entonces, pero no eran ellos. Ellos identificaron que el mejor, el que hizo la voluntad del Padre, era el primero, pero ellos no eran de ese grupo. ¿Me entendéis? No eran de ese grupo. Entonces, esta es la parábola y esto está representando. Vosotros, que tendríais que haber sido los primeros en creerme a mí, en identificarme a mí como el Mesías esperado,
y ahora resulta que me rechazáis, como rechazasteis a Juan. El rechazo de Jesús está en todos los evangelios, ¿no? Por parte del sector religioso, de los que no se debía haber esperado ese rechazo, pero a veces la gente religiosa es la menos obediente a Dios. Puede ser, ¿de acuerdo? Bien, pero dicho eso, yo creo que podemos extraer aquí, como en la parábola de la semana pasada, algunas lecciones también prácticas para nosotros. Yo sugeriría que aquí hay dos tipos de ser hijos, hay dos tipos de respuesta que podemos dar al deseo de nuestro Padre, y podríamos decir que también hay dos tipos de obediencia, dos maneras de obedecer, representadas por la respuesta de cada uno de los hijos. Así que, en lugar de dos, yo voy a sugeriros tres hijos. Esta podría ser la parábola de los 3 hijos, y ahora voy a explicar por qué. Y 3 tipos de obediencia al deseo del Padre de ir a trabajar en la viña. Así que el primer grupo, el primer hijo representa a un grupo de personas, a un grupo de cristianos, a 2 maneras de obedecer el deseo del Padre de ir a trabajar en la viña. Ese hijo al que el Padre le dice, ve a trabajar en mi viña, y dice que no. Entonces, Dios tiene una viña, Dios quiere que sus hijos sean obedientes y que trabajen en sus cosas, en su reino, buscad el reino de Dios y su justicia, y una vez que somos cristianos nos está pidiendo el Señor que reorientemos nuestra vida para ir a la viña y trabajar en las cosas del Señor. Eso es lo que el Padre le estaba pidiendo a estos 2 hijos que representan a 2 sectores del pueblo de Israel, pero eso es lo que el Padre sigue pidiendo a sus hijos, los cristianos, a lo largo de toda la historia. Nos ve a trabajar en mi viña, hay mucho trabajo por hacer. Así que vamos a ver aquí tres posibles respuestas que damos a ese deseo del Padre. El primer hijo representa a los cristianos del no, pero sí. ¿No? A ver, ese eslogan de sí, pero sí, o no es no, de la política de estos días, ¿no? Pero el primer hijo representa a ese grupo de cristianos que podríamos llamar del no, pero sí, que dicen que no, pero luego se arrepienten y hacen lo que desea el Padre que hagan, ¿no? Lo cual vemos aquí que hay una contradicción. Nuestras palabras, en este caso no, están en contradicción con nuestros hechos, que finalmente son sí. O sea, no hay concordancia entre lo que decimos con nuestra boca y lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros hechos. ¿De acuerdo? Entonces, decimos no muchas veces y después decimos sí. Entonces, vemos aquí desobediencia primero, porque dijo que no, pero luego, yo qué sé, sería interesante meterse en la mente de este primer hijo para ver qué fue lo que le hizo cambiar de opinión. ¿Por qué dijo que no, pero después dijo que sí? Entonces vemos que hay como una tensión interior. Hay cierta duda de lo que está pasando y finalmente va, pero va de mala gana, podríamos decir. Si alguien te dice que no y luego te dice que sí, no sabe ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo está haciendo? Puede que lo haga de mala gana. Vemos aquí también doble ánimo y también un carácter dividido, una persona dividida interiormente, porque dice que no y después dice que sí. Eso es una tensión interior. Era como una tensión, una lucha interior. Y la pregunta que os he hecho, ¿no? Que yo pienso que es lo que le hizo cambiar de opinión. ¿Lo haría por legalismo? ¿Lo haría porque se sentía culpable? ¿Lo haría por sentido de obligación? Lo pensó y después dice que a ver, no ha estado bien, pero mira, se lo he dicho a mi padre, yo qué sé. Algo pasó que diciendo no, después dijo sí. Y probablemente pueden ser algunas de estas razones, o puede ser que realmente se arrepintió y también fue. Pero es curioso que los fariseos decían que este fue el que hizo la voluntad del Padre, pero Jesús no dijo que este fue el que hizo la voluntad del Padre. Jesús no se identifica con ninguno de los dos. Quiero leer una cita de alguien que comentando este pasaje dice: ninguno de los 2 hijos de la parábola
era la clase de hijo que alegraría la vida de un padre. Ninguno de los dos, y vamos a ver el segundo, sería la clase de hijo que alegraría la vida de un padre. Un padre que te dice, hijo, ve, y te dice en la cara, no quiero, pero después va. ¿Por qué lo hizo? Es una manera de responder al llamado de Dios, es una manera de obedecer también. Y yo creo que cuando hacemos esto, cuando decimos que no y después decimos que sí, por las razones que sean, ya estamos arruinando eso que vamos a hacer. Eso que estamos... Es como afear ya lo que vas a hacer. Hijo, ¿me echas una mano con esto? No, ahora no puedo. Pero luego viene y te dice, vale, bueno, venga, te ayudo. ¿No hubiera sido mejor decir, te ayudo? Pero cuando dices que no y luego dices, bueno, vale, te ayudo, ya estás afeando. Esa obediencia ya está, ¿no?, afeada. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que decimos que no con diferentes excusas y luego, bueno, venga, bueno, mira, te ayudo. Pero no vemos buena gana, no vemos disposición desde el principio. Y casi como que, bueno, pero que sea la última vez. ¿No? Claro, la próxima vez que ya no se lo pide. Porque una persona que es así, que te dice que no, que luego te dice que sí, y bueno, casi que se siente molesto y lo hace sin ganas, dice, bueno, pues la segunda vez la hago yo, la próxima vez lo hago yo. ¿No? Así que ese tipo de obediencia, al final, decía alguien que es una obediencia que pierde el brillo, que estropea un poco lo que podía haber sido al haberlo hecho a la primera. Así que, si vas a hacer algo, mejor que lo hagas a la primera, ¿de acuerdo? Lo hagas a la primera y de buena gana. Es como cuando le dices a un hijo pequeño, hijo, recoge los juguetes, y dice, no quiero, y luego le echas la mirada de león, y bueno, vale, lo cojo. Bueno, vale, lo hago. ¿De acuerdo? ¿Esos son los hijos que tú quieres? ¿Esa es la obediencia que tú quieres que tengan tus hijos? ¿Esa es la obediencia que agradaría a un padre? No obedecemos, luego si lo hacemos de buena gana y al final pues estropeamos aquello que podíamos haber hecho con brillo, ¿de acuerdo? Por eso el Señor Jesús y también Santiago dicen que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Está Jesús corrigiendo ese dualismo, es sí, pero no, bueno, no, pero sí, ahora no, ¿me entendéis? Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Por lo tanto, los cristianos deberían ser veraces y que hagamos coincidir aquello que decimos con aquello que vamos a hacer. Y los cristianos deberíamos hacer aquello que decimos que vamos a hacer. Y no nos estamos tomando a Dios en serio, no nos estamos tomando a nuestros padres en serio, no nos estamos tomando la obediencia en serio cuando estamos desobedeciendo, cuando estamos rechazando a Dios como lo que nos está pidiendo o como ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, aunque luego terminemos diciendo que sí. Por lo tanto, Dios nos está llamando a trabajar en su viña, y su viña es su iglesia, la iglesia donde Dios te ha puesto. Hay muchas cosas por hacer. Y lo mejor que podemos hacer es decir que sí. Decir sí. Esa es la obediencia que un padre desearía. En segundo lugar, el segundo hijo representa al cristiano que dice que sí, pero que luego es no. El primer grupo, hay un sector, podríamos decir, si hubiera porcentaje, en el primer grupo, aquellos que dicen que no, pero luego dicen que sí, pues podríamos decir que hay un tanto por ciento de gente que puede ser así. Pero en este grupo hay más todavía, en este grupo es un grupo más numeroso. Aquellas personas que dicen que sí, pero luego realmente, en la práctica, es no. Dicen que sí, que van a trabajar en la viña, pero luego realmente no van. Así que representan a un grupo numeroso que dice una cosa pero no la hace, promete una cosa pero no la cumple.
dicen que van a hacer y no lo hacen. Mira, dice el padre, hijo, ve. Mira, la respuesta es extraordinaria. Sí, Señor, voy. Sí, Señor, voy. Pero no fue. Aquí vemos en primer lugar, mirad, disposición. Porque su palabra no es no, como el primer hermano, sino que es sí. Aquí demostramos, cuando decimos que sí, demostramos disposición y obediencia a aquello que el Padre nos pide. No solamente eso, sino que demostramos respeto, Señor. O sea, trata a su Padre como Señor, le respeta. Sí, Señor. Está expresando también, no solamente obediencia pronta, sino que también está reconociendo la autoridad de su Padre, que es el Señor. Que es el Señor. Voy. Bien, eso es respuesta pronta, obediencia rápida. Voy, una promesa de obediencia pronta. Pero luego no va. Luego no va. Entonces, como decía, lo mismo que en Israel había un grupo que era así, pues también podemos ser cristianos así, de este grupo. Hay muchas cosas para hacer, muchos ministerios que desarrollar, ¿entendéis? Decimos que sí, pero luego es no. Decimos que lo vamos a hacer, pero luego no lo hacemos. Decimos que vamos a ir, pero luego no vamos. Decimos que vamos a ayudar, que contemos contigo, pero luego realmente no podemos contar contigo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Con qué hijo el Padre estaría contento? ¿Con el que te dice que no, te obedece y luego te dice que sí? ¿El que te dice que sí, pero luego te dice que no? Hombre, siempre es mejor lo primero que lo segundo, ¿no? Siempre es mejor ver lo ha reconsiderado, me ha dicho que no, pero después lo ha reconsiderado y mira, siempre es mejor que haya arrepentimiento y podríamos decir a través del arrepentimiento arreglamos ese no, esa desobediencia primera. Siempre es mejor el primero que el segundo. Pero yo creo que un padre no estaría satisfecho con ese tipo de obediencia de su hijo. Por eso hay un comentarista que yo menciono a veces, que recomiendo, que tiene todo el Nuevo Testamento, se llama William Barclay, que es curioso, que titula esta parábola, no la parábola de los dos hijos, sino el mejor de dos hijos malos. El mejor de dos hijos malos, lo titula, y me parece acertado. Y dice lo siguiente, dice, ninguno de los dos hijos de la parábola era la clase de hijo que alegraría la vida de su padre. Ambos mostraban una obediencia imperfecta, pero el que al final obedeció cuando dijo que no lo haría era mejor que el que dijo que obedecería y luego no obedeció. Pero ambos no estaban a la altura de la obediencia que deseaba su padre. ¿Estáis de acuerdo con eso? Ahora, a ver, ninguno de los dos. Creo que era así, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿tiene que ser así? ¿Hay solamente estos dos tipos de hijos? ¿Hay solamente estos dos tipos de cristianos? ¿Hay solamente estos dos tipos de obediencia? Pues yo sugiero, y yo titularía esta parábola, la parábola de los tres hijos. Y dice, ¿y dónde está? Porque no aparece. Pues bien, es el que está contando la parábola. Jesús es el hijo. Es el tercer hijo. El que dice que sí, que va y va. Así que Jesús es el ejemplo de la obediencia perfecta. Y él era un ejemplo de que dijo que sí y fue. El Padre le pide que vaya a trabajar, que venga al mundo, que venga a salvar a todo el que está perdido. Y él no dice que no, pero luego se arrepiente y dice, bueno, vale, venga, pues iré. Eso no lo vemos en Jesús. Tampoco dice que sí, pero luego dice, ir ahí a ese planeta, como es la gente, yo no voy, me quedo aquí donde estoy. Filipenses 2, del 6 al 11, ¿no? Ese texto. Pero Jesús dijo que sí. Y luego fue. Le pide el Padre que venga al mundo y trabaje en su viña. Y Jesús termina diciendo al final de su ministerio, versículo 4 de capítulo 17 de Juan, que vamos a ver ahí, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
dijo sí y fue sí. Así que yo creo que esta fue la obediencia que realmente alegró a ese Padre, a Dios Padre. Y esa es la obediencia realmente que agradaría a un padre. El que dice que sí, y es que sí. El que dice que va, y es que va. El que dice que ayuda, y es que ayuda. El que dice que sirve, y es que sirve. El que dice que da, y es que da. Es Jesús, el tercer hijo, el de la obediencia perfecta. Y todos los cristianos que son obedientes. Hay un grupo de cristianos en la iglesia que dicen que sí, y es que sí. Que dicen que sirven, y es que sirven. Que dicen que dan, y es que dan. Con esos está satisfecho el Padre. Ese tipo de obediencia es la que agrada a un padre. Entonces la pregunta, y ya terminando, es ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de obediencia practicamos? ¿Estamos en el grupo de los que decimos que no y luego es sí? Hay algunos. Decimos que sí, pero luego es no. Hay bastante. Decimos que sí y es que sí. Pues lamentablemente hay una minoría. Porque no se puede entender que una iglesia que tenga un número elevado de miembros, luego a la hora de la verdad haya un grupo reducido de miembros, que son los que están sirviendo. ¿No? Y aquí es lo que decía, aquellos que decían que sí, pero al final es no. Hay un grupo de cristianos que son así también, ¿no? Decir que sí y luego es no. Así que, ¿cómo puedo yo saber en qué grupo estoy? Pues por la obediencia y por lo que estás haciendo en la viña del Padre. O sea, tú realmente puedes saber en qué grupo estás, ¿de acuerdo? Si estás haciendo algo por la iglesia donde estás. Esta es la viña del Padre. Esta es la viña donde Dios te ha puesto. Puede que a lo mejor te llame el Señor a un día a donde sea del mundo, pero ahora mismo estás aquí. Y si no eres fiel aquí, probablemente no lo vas a hacer allí. Y probablemente Dios no te va a llamar allí. Por lo tanto, el lugar para obedecer es aquí, allí donde estás. Como hizo José, ¿os acordáis? Podía haber dicho, bueno, estoy en la cárcel, esto es una situación difícil, me tomo unas vacaciones de obediencia hasta que ya salga de aquí y bueno, no. Empezó a obedecer allí donde Dios le puso, en el lugar donde estuvo, en la cárcel en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos saber de qué grupo somos por lo que estamos haciendo. Ahora, yo pienso en ti si a lo mejor no eres cristiano. Bien, que sepas que Dios ha enviado a su Hijo para que tú formes parte de la viña, de su reino, de su iglesia, de su obra. Y tú también puedes hacer como hicieron estos dos grupos. Puede que estés en el grupo de los publicanos y de las prostitutas que vivían una vida de espaldas a Dios, pero cuando escucharon el mensaje se arrepintieron y creyeron. Esto dice Jesús que son los primeros que entran por delante de vosotros. Así que no pasa nada. Si tú has estado toda tu vida dando la espalda a Dios y ahora escuchas la palabra de Dios y te arrepientes, pues Jesús ha venido para ti, para que formes parte de la viña del Padre. Y yo quisiera invitarte a considerar este mensaje, a considerar a la persona de Jesús, el Evangelio, y a responder con arrepentimiento como respondió este grupo. Y entraron en el reino de Dios, como dice Jesús. Y no ser como esos religiosos que aparentemente decían que sí, pero luego realmente rechazaron y no se arrepintieron, porque es lo que Jesús dice en la palabra, y no se arrepintieron al escuchar a Juan y tampoco se arrepienten al escucharme a mí. Así que la salvación está ahí. Cristo ha venido para salvar a los pecadores. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Si no eres cristiano, forma parte de ese grupo. Pero a los que son ya del Señor, nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, mira, te dice a ti hoy, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y te lo va a decir mañana, ¿eh? Y te lo va a decir pasado mañana. Dios sigue diciendo a su iglesia, a sus hijos, que hay tarea, que hay trabajo por hacer en el mundo y en la iglesia. Y cuando estamos invirtiendo en la iglesia, estamos favoreciendo que el trabajo se haga en el mundo. Hijo, ve a trabajar en mi viña. Te lo dice a ti, a mí, a cada uno de nosotros, nos lo sigue diciendo cada día. Él es el deseo de Dios para con cada uno de sus hijos, que respondamos con obediencia a lo que Él nos pide.
Bueno, ¿qué es lo que tú le vas a decir? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay quien dice que sí, pero que luego hace que no, y ahí dice que no, pero luego hace que sí. Pero Dios está y prefiere a aquellos que dicen sí y hacen sí, como hizo el tercer hijo de la parábola, que es Jesús. Así que yo te animo a reconsiderar tu vida, tu papel y tu trabajo por la viña de Dios, por la obra de Dios, y abandones el grupo de los que dicen que no, pero luego dicen que sí, y también el grupo de los que dicen que sí, pero luego realmente es que no. Y te unas al grupo de los que dicen que sí, y es que sí. Y aumentes con tu servicio ese grupo de los que agradan, del grupo de los obedientes que agradan la voluntad del Padre de ir a trabajar a la viña como es su deseo para cada uno de sus hijos. Amén. Señor, te damos gracias porque este es un llamado serio. Señor, es una parábola que realmente nos confronta con nuestra obediencia, con nuestra manera de ser hijos, con nuestra manera de responder a lo que tú deseas de nosotros como Padre. Y ayúdanos, Señor, a reconsiderarlo. Ayúdanos también a hacer como hizo ese grupo, que considerando la predicación de la palabra a través de Juan, a través de tu Hijo Jesús, pues se arrepintieron y fueron, hicieron aquello que tenían que hacer. Señor, y líbranos de estar en el grupo de la apariencia, pero luego sin realidad. Del sí, pero luego realmente es que no. Ayúdanos, Señor, háblanos a través de tu Espíritu, Señor, y tu gracia, tu misericordia, el poder de tu Espíritu está con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu viña y que tu reino se extienda en esta ciudad y también en este país y también en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.